Felipe VI y la polémica de la espada de Bolívar. Se levantó el rey de España ante la toma de posesión presidencial de Petro en Colombia, no se levantó, lo hizo queriendo, lo hizo sin querer, fue una falta de respeto. Bueno, no tanto en Hispanoamérica como en España. Llevamos 2 días con este monotema, especialmente espoleado por Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero y otros elementos de Podemos, que como sabemos, pues es una marca del Foro de São Paulo. Son pues agentes bolivarianos chavistas en España y están asusando esta polémica. Cada gesto de Felipe VI es analizado milimétricamente a ver qué es lo que le pueden sacar y resulta que ellos han decidido pues que el rey ha faltado el respeto y también se ha puesto de relieve su idolatría para con Bolívar. Ellos que dicen que son de izquierda, defensores de los pobres, ¿no? Aunque tiene todos un gran capital, pero bueno, ese discurso de defensa de los pobres, pues se apresuran a defender la memoria del dictador de la Gran Colombia, del oligarca mantuano que creció rodeado de esclavos, derrochando fortuna, apropiándose de fortuna ajena. Bueno, como se dice en Perú, todo un chongazo que nos disponemos a comentar con nuestro pana Emilio Acosta Ramos de Venezuela Provincial. Emilio, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, Antonio, antes que nada, agradecerte una vez más por la invitación a tu programa de YouTube, Antonio Moreno Ruiz. Y sí, un tema muy polémico y candente, aunque en Hispanoamérica, en Colombia, el gobierno de Petro no ha dado ninguna declaración al respecto de esto. Simplemente se ha tomado como algo, una nota de noticia normal, ¿no? En los medios de comunicación, ¿no? Pero no ha pasado mucho más allá, ¿no? Este incidente con Felipe VI. En España, hay que decirlo, ha sido tendencia nacional todos estos días, desde el domingo que fue la posesión hasta hoy día, miércoles, pues ha sido así, ¿no? Ha sido el tema de conversación de que si fue a propósito, si no fue a propósito, etcétera. Pero yo creo que hemos sido todos engañados y ha sido una trama, una campaña en contra de Felipe VI, si nos ponemos a analizar lo que sucedió con la cabeza fría, ¿no? Es que para Yo mismo, nuestros hermanos de Hispanoamérica, Emilio, analizando el contexto uh-huh, actual español, España está viviendo casi el 11% de la inflación. El uh-huh, gobierno ha decretado medidas absurdas como que regula cuánto puedes poner de aire acondicionado, no te puedes pasar de 27 grados. Esto está repercutiendo en muchas empresas, está repercutiendo en la hostelería, está habiendo carencia de muchos servicios públicos que están funcionando muy mal. Todos sabemos que estamos a la puerta de un crack económico y claro, si lo analizamos con cabeza fría, como tú bien dices, esto está sirviendo como una cortina de humo genial. Y la cortina de humo la lanza los más próximos al Foro de São Paulo, porque volvemos a lo mismo, en Hispanoamérica tampoco ha sido para tanto y sin embargo desde España es uh-huh. cuando se está espoleando esto, pero precisamente queriendo tapar otros problemas de un gobierno desastroso que ya no da para más, pero que por desgracia va a seguir haciendo más daño. Y no me refiero al gobierno en sí, sino a un conjunto de malas gestiones que se han hecho en España de unos y de otros, ¿no? Entonces, bueno, ese es el contexto que quizá muchos hispanoamericanos deben entender, porque claro, muchos amigos de Perú, o incluso de Venezuela, de Argentina, en fin, de la región, pues nos preguntan, ¿no? Oye, ¿cómo en España se está viviendo esto? Porque Pablo Iglesias ha dicho, porque Monedero ha dicho. Es que ese es el contexto. Yo creo que esto está sirviendo como una cortina de humo. Han sacado una imagen sesgada, la han publicitado y a partir de ahí pues ha venido todo por añadidura. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dices, ¿no? Y hay que saberlo, o sea, la izquierda, la extrema izquierda española es antimonárquica desde siempre, siempre lo ha sido así. Y lo peor es que los medios de comunicación han caído en este juego de esta campaña contra el rey, inclusive los de derecha, ¿no? Porque los de derecha de una vez saltaron diciendo, aplaudiendo de que Felipe VI no se haya levantado al paso de la supuesta espada de Bolívar, porque ese es otro cuento. Ahora vamos a hablar de eso. Sí, entonces diciendo de que no lo hizo porque Bolívar es un genocidio, etcétera, pero si te pones a analizar las imágenes y todo el rollo que hubo con el protocolo, pues yo creo que no iban los tiros por ahí, ¿no? Bueno, ten en cuenta
si tú, y por unas imágenes que ha sacado un periódico, La Vanguardia, que es un periódico catalán, que en la época de Franco era La Vanguardia Ujú. española. Luego, cuando se puso de moda el separatismo, se quitó la española, pero bueno, La Vanguardia ha dicho que bueno, que sí, que al final Felipe VI se levantó, pero que como aquello no estaba en el protocolo, pues claro, finalmente no fue solo una cosa de Felipe VI, porque tampoco los respectivos presidentes de Argentina y Costa Rica tampoco se levantaron, pero nadie ha puesto el foco en ello. Todo el mundo pone el foco en el jefe de Estado español. Me acuerdo también hace años cuando se encontró un tesoro de un barco español Ujú. en Colombia, pues Juan Manuel Santos, cuando España pues intentó hacer algunas gestiones, empezó a decir que ese tesoro era para el pueblo colombiano, que España no se tenía que meter, que ellos ya no formaban parte del imperio. Y poco después fue a Inglaterra con un discurso totalmente meloso hacia la reina de Inglaterra agradeciéndole la independencia. Entonces parece ser que ya no es el tema de Felipe VI, sino que muchos aprovechan su odio contra España en cualquier detalle. El problema de esto añadido es que esto ha empezado en España. Es España. O son españoles los que están exportando este odio hispanófobo con la excusa de Felipe VI, que yo creo, Emilio, y me gustaría también conversarlo contigo, que Ujú. ante la situación de caos político-económico que está viviendo buena parte de Europa y que a España le está afectando especialmente porque se está haciendo una de las peores gestiones de Europa, quizás esto es un poco como de gimnasia revolucionaria, como que están aprovechando en decir, ¿no? Y todo este discurso además antiborbónico que viene desde el siglo XIX, de echarle la culpa a los borbones de todo, yo creo que están aprovechando la coyuntura. Ten en cuenta que hay gente que está en contacto con el Foro de São Paulo, que ha aprendido mucho todos estos años, ¿no? En Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, y con técnicas de propaganda que la hit prop, ¿no? La propaganda Ujú. de la agitación. Y yo creo que están en eso. Están queriendo camuflar que este gobierno de coalición socialista comunista está haciendo agua por todas partes y están queriendo aprovechar para meter como dicen en Perú, para meter la yuca. Sí, claro, por supuesto. Esa es una técnica que utilizaba muy bien el chavismo en Venezuela, ¿no? De la gran crisis que se vivía en Venezuela y de repente salía alguna noticia, digámoslo así, tonta, que llamaba mucho la atención de la gente. Por ejemplo, no sé, lo de los pajaritos con Maduro, se me ocurre, que eso fue un boom mundial, ¿no? Entonces eso como para distraer los verdaderos problemas que se están viviendo en el país. Y eso, y eso es ingeniería cubana social totalmente, ¿no? Y eso lo ha aprendido muy ¿Tú no bien. crees que ellos precisamente están aprovechando este momento para, dentro de distraer la atención, intentar un proceso revolucionario? Siempre lo van a hacer, siempre lo van a hacer. Si van a atacar a lo que ellos consideran el enemigo, lo aprovechan. Igual cuando pasa algo con Estados Unidos, va a salir la izquierda en el sentido más antiimperialista posible, ¿no? Siempre que hay una oportunidad lo van a aprovechar y van a atacar. Y Pero no con han dejado de Biden, perder. pero desde que está Biden no hay antiimperialismo. No, han bajado un poquito las cosas, Claro, porque Biden, aunque con porque la Biden guerra es de bueno. Ucrania ha salido mucho antiamericanismo, eso no vamos a decirlo que no. Pero bueno, yéndonos un poquito más a lo que estamos hablando el día de hoy, que es lo de la espada de Bolívar y Felipe VI, yo creo, Antonio, que quien ha cometido un error de protocolo y un agravio ha sido sin duda el presidente Petro de Colombia, porque introduce de manera improvisada, no para él, obvio, porque él ya lo venía pidiendo y Duque lo había rechazado, ¿no? La farsa de homenaje a esta espada supuesta de Bolívar, Sí, ¿no? que en todo caso es una réplica. Sí, exacto, es una réplica y además Bolívar tuvo muchísimas espadas, ¿no? Entre Claro. ellas hay una que está en Venezuela, que es la espada del Perú, que se la regaló el pueblo de Lima a Bolívar. Pero bueno, eso es otro tema que pronto hablaré de la espada de Bolívar, por cierto, con la gente del Trastero de las Historias y estaremos dando más detalles de esto. Pero bueno, lo saca a la calle, se sale del protocolo. Hay que decir que Felipe VI tiene mucha experiencia yendo a tomas de posesiones presidenciales y antes de ir a una toma presidencial se le da el protocolo a seguir. Claro. Entonces ya Petro está rompiendo el protocolo, se dilata el tiempo de la asunción presidencial, más de 10 20 minutos buscando la espada, que por cierto hubo un problema con el custodio de la espada, pues que no sabía a quién hacerle caso, si a Duque, a Petro. Al final Duque dio la orden de que sí, que hicieran caso a Petro. Entonces, bueno, Sí, se tardó como 20 minutos. un episodio de realismo mágico.
Sí, es algo muy normal en Hispanoamérica que se encanta romper siempre el protocolo, ¿no? Entonces, Aquí en España también estamos bien sobrados, Emilio. no, pero yo creo que ella es mucho más extremista, porque no creo aquí en España sacando, no sé, la tisana del Cid Campeador para recibir, no sé, al rey de Marruecos, por poner un ejemplo, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema aparte. Entonces, ¿qué pasa? Llega esta espada de Bolívar desde el palacio y pasa y hay gente que se levanta y otros que no. Felipe VI, como es la Casa Real siempre de tratar de cumplir los protocolos, no se levantó. Y está muy bien que no se haya levantado. ¿Por qué? Porque la espada no es un símbolo oficial de Colombia, no es el escudo, no es la bandera y no es el himno nacional como para ponerse de pie. Mm. O sea, no es algo que hay que ponerse de pie y rendirles honor. Si quisieran que Felipe VI se hubiera parado, bueno, que Petro nombre a la espada de Bolívar, pues un símbolo de Colombia, y verán cómo Felipe VI se parará porque es una persona preparada y educada, ¿no? O sea, nunca ha surgido como alguien que rompa mucho los protocolos. Es que hay que añadir también en esto que estamos hablando de romper el protocolo, que esa réplica de espada bolivariana Uh -huh. es un guiño al M-19, un grupo terrorista al cual perteneció Petro. Exacto. Y de hecho el M-19 es de los grupos que ya empieza a hablar de que tiene que haber una segunda independencia. Ese discurso chavista de que la independencia estaba inconclusa, eso ya había algunos grupos terroristas colombianos que ya lo preconizaban antes que Chávez. Y bueno, esa espada tenía un viaje absolutamente surrealista. La robaron los guerrilleros del M-19. La espada acabó en Cuba. También pasó por las manos de Pablo Escobar, el Sí, famoso bueno, eso no narcotraficante. está todavía como muy seguro, pero son las leyendas que se dicen, ¿no? Bueno, Que pero es se que cuentan. te digo, Lo que sí te puedo decir es que la espada estaba fuera de Colombia porque entró por Venezuela. claro. Y es un guiño, ahí Petro le ha hecho un guiño a su pasado guerrillero. Es un guiño al M-19 y a lo que preconizaba el M-19 que él va a intentar llevar a cabo, pues con todo este tipo de políticas indigenistas, hispanófobas, que además van, en Colombia eso va a ser especialmente duro, porque Colombia siempre ha sido uno de Uh los -huh. países más hispanistas de América. Colombia es de los pocos países de nuestra América que todavía tiene estatus a sus virreyes. Colombia siempre ha tenido historiadores muy críticos con los procesos de independencia, como Luis Corsi o Pablo Victoria. O sea, en Colombia siempre ha habido un fuerte sentimiento hispanista. Esto va a dividir mucho al pueblo colombiano y la simbología que ha querido llevar Petro rompiendo el protocolo es esa, es un guiño a su grupo narcoterrorista y es un guiño a esa segunda independencia, a esa independencia inconclusa y al final, como tú bien dices, pues de una espada que es que realmente ni se sabe aquello muy bien lo que es. Sí, por supuesto, esto es algo con tintes políticos, sin duda alguna, por lo del robo de la espada por la guerrilla del M-19. Claro, él se excusa en que es la espada de la libertad, que representa a Bolívar, el padre de la patria, y todo este cuento del culto bolivariano que ya lo sabemos y que también aplica en Venezuela, que en Venezuela también la espada de Bolívar a cada mandatario que viene se la regalan, se la regalaron a Saddam Hussein una réplica y también a Gaddafi cuando fue para Venezuela, ¿no? Les encantan regalar réplicas de la espada de Bolívar. Parte del culto bolivariano en que se excusan, porque hay que decir que Bolívar es como una estampita para los políticos, ¿no? De que todo lo vale. Y siempre se han tratado de agarrar de la imagen de Bolívar, no solo en la izquierda, porque también lo vemos en No, la no, derecha con Pérez Jiménez. qué bueno que toques ese punto, porque realmente la leyenda rosa, este nacionalismo idolátrico, monolítico, eso no es de la izquierda, eso lo inventa la derecha o muchos nacionalismos de derecha en Venezuela, en Argentina y en Uh otros -huh. países de la región, incluso también en México. Y la izquierda lo que hace es recoger esos cultos idolátricos que se forman por nacionalismos más bien de derecha y adaptarlos a su terreno. La izquierda se encuentra con el trabajo hecho. Hay muchas veces, sí es verdad que hemos empezado centrándonos más en la izquierda, pero la leyenda rosa de las independencias es trabajada por los nacionalismos de derecha e incluso lo que en Hispanoamérica llaman los fachos. La izquierda lo que está haciendo es amoldar esto, como bueno, como decimos con Petro, que si la Uh segunda -huh. independencia, pero el trabajo ya se lo Que si han hecho. la espada tiene que estar en la calle hasta que no haya justicia en Colombia y todo eso.
Y tontería. ojo con una cosa, con muchos, que en España no fue tan Ujú. diferente, porque muchos políticos que se decían liberales en la España del siglo XIX también utilizaron la leyenda negra contra España como un arma política. La leyenda negra contra los Borbones, por ejemplo, Emilio Castelar, que era un político liberal de finales del siglo XIX, decía que el imperio español era un inmenso sudario de sangre. Eso no lo dijo Hugo Chávez, eso lo dijo Castelar. Y era un discurso que venía de lejos. O sea, en la misma España, igual que el día de hoy vemos a Pablo Iglesias, a Juan Ujú. Carlos Monedero, o a Echenique. Bueno, Echenique es argentino afincado en España, y es uno de los que ha dicho, ¿no? Que estuvo una hora sentado, que eso que es más falta de respeto de lo que se creía. Sí. Pero que esto no es claro, es lo que decimos, esto no Pero, es pero, un pero vamos a ellos. ver las fotos, En ¿no? el siglo XIX, en la Ujú. misma España se utilizan argumentos parecidos. Sí, por supuesto. Es más, hoy en día vemos algunos personajes de la derecha, no voy a decir nombres porque no les quiero dar publicidad, son minorías en la derecha, pero los hay que todavía denigran la obra de España y rinden culto a los libertadores. Pero hablando de todo esto, si se levantó y no se levantó, ¿qué tal? Vamos a ver las imágenes, porque yo creo Sí. que las imágenes son las que mejor nos pueden hablar, ¿no? Vamos a compartir pantalla un momentito mientras se carga aquí. A mí una de las cosas que me Sí. llama la atención de esto, Emilio, es como ya te digo, Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero se han lanzado a idolatrar y a defender a Bolívar, como si le fuera la vida en ello. O sea, es una No, cosa. y tú sabes que yo le respondí por Twitter a Pablo Iglesias con el decreto de guerra-muerte, ¿no? Que decía españoles y canarios, contar con la muerte y tal. Y yo le dije que le debería dar vergüenza, ¿no? O sea, defender a un ser, a un personaje histórico que asesinó a muchos españoles durante la guerra de independencia en Venezuela, y no solo españoles, también indígenas y gente de otras razas, Muchísimos ¿no? Criollos. hispanoamericanos inocentes los pasó por su espada. Claro, por supuesto, pero eso ya estaríamos hablando de otra cuestión histórica que yo creo que no tiene nada que ver con este tema, aunque la derecha lo ha llevado al punto histórico y me parece excelente, que yo también a primer momento lo vi como que Felipe VI no se levantó porque era la espada de Simón Bolívar por lo que representaba la historia, pero esto no tiene nada que ver con eso. Sí, es Pero que bueno, es el discurso sí, que ha habido en España. Se ha levantado un debate sobre Bolívar y muchos sí. hispanoamericanos, especialmente peruanos muchísimos, han Ujú. participado en ese debate, Emilio, plantando cara a la idolatría bolivariana. Sí, que me parece muy bien, ¿no? Pero bueno, aquí vemos una imagen, no sé si la ves, Antonio. Sí, claro, está Alberto Fernández, el presidente de Argentina. Exacto, aquí vemos pasando la espada de Bolívar y, claro, por supuesto, Felipe VI está sentado, pero también vemos al presidente Alberto Fernández de Argentina sentado, y de Alberto Fernández no se ha dicho absolutamente nada, ¿no? Pero yo creo porque es de la misma Alberto, tendencia, claro, sí. él es de la misma tendencia que Petro, que Maduro y que todo el foro de Sao Paulo, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces yo creo que por eso es que no se le ha criticado, aunque también hay que decir que Alberto andaba medio dormido de esa toma de Sí, posesión, ¿no? le han Pero sacado bueno, otras fotos, Emilio le han sacado otras fotos más jugosas al respecto. Estaba echando su sí, siestecita. sí, sí, pero bueno, y se ve que está despierto, ¿no? Cuando pasa la espada de Bolívar y no se pone de pie. Vamos a ver otra foto más. Vale, aquí vemos el que está en el recuadro atrás es el presidente de Costa Rica. Se llama Rodrigo Chávez y tampoco se pone de pie, ¿no? Y tampoco se ha dicho nada del presidente de Costa Rica, ¿no? O sea, es muy obvio que no todo el mundo se puso de pie porque obviamente esto es algo que estaba fuera del protocolo, como hemos explicado anteriormente, ¿no? O sea, es algo que se improvisó, que No, no se de tenía. hecho, Emilio también ha sacado alguna imagen de Lasso, del presidente ecuatoriano, que aparece también sentado en alguna que otra imagen, pero es que es por lo mismo. Ni ellos Ujú. mismos sabían porque es que esto no estaba en el protocolo. Sí, exacto. Y entonces, como no está en el protocolo, no hay obligación, al no ser un símbolo oficial de Colombia, ¿no? Y de la de Lazo no tengo foto, pero bueno, he puesto dos jefes de estados de países hispanoamericanos que tampoco se levantaron y no se les ha criticado, ¿no? O sea, el ataque ha sido para Felipe VI. Y por último, una hora después de, del juramento de Gustavo Petro, ¿no?
Vemos que regresan la espada hacia el Palacio de Nariño, que es donde está custodiada, ¿no? Esta réplica de la espada de Bolívar, y vemos que Felipe VI sí se pone de pie a la hora de la clausura, ¿no? Entonces, si supuestamente Felipe VI no se levanta porque lo que simboliza la espada, que es la espada de un genocida de españoles, ¿por qué lo hace a la hora de la clausura y se pone de pie? O sea, no tiene tampoco mucho sentido que Claro. Felipe VI lo haya hecho por esto, ¿no? Sí, esa foto, Emilio, es la que ha, entre otros medios, la que ha exhibido el diario La Vanguardia, el que fue La Vanguardia Española. Sí, exacto. Habrá pasado una hora después de la entrada de la espada, pero que tampoco que tiene mucho sentido que se haya levantado una vez clausurado y pase esta espada de Bolívar delante de todos los dignatarios, ¿no? O No, sea, que esto ha descartamos esa sido teoría. un circo propagandístico montado desde España, montado desde Ujú, los correveidiles del Foro de Sao Paulo en España, desde sus marcas, además, ¿cómo se puede decir? Desde sus cabezas pensantes, porque ya no están en política estrictamente hablando, ni Monedero, ni Pablo Iglesias, pero sí son como los gurús, ¿no? Como las vacas sagradas de este movimiento. ujú. Y, y es, no sé, es un poco grotesco, pero yo saco una lectura positiva de toda esta vaina, valga el término hispanoamericano, porque como te digo, el debate que se ha generado en torno a la figura de Bolívar, es decir, Bolívar ya no es intocable. Señores, ya, damas y caballeros, ya basta de esta idolatría que dura 200 años, que en España a los españoles se nos ha obligado a ese discurso edulcorado, a ese discurso pasteloso de idolatrar a Bolívar, a San Martín y a compañía. Y todo esto, en el fondo, si te fijas, en ciertos sectores, tanto españoles como hispanoamericanos, ha servido de pretextos para decir eso. Ya basta con la idolatría bolivariana. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dices, Antonio. Es más, lo importante no es si Felipe VI se levantó o no, que al final sí, como vimos, ¿no? Cuando pasó la espada de Bolívar. Lo importante es el debate histórico-político que se ha empezado a producir alrededor de la figura de Bolívar, ¿no? Yo creo que las cosas están cambiando, ¿no? Y yo creo que la mayoría de los españoles como tienen una opinión definida sobre Bolívar y es que Bolívar no fue un héroe y que tiene un lado oscuro, ¿no? Yo creo que nada más Y no defienden, solo los han españoles, defendido, sí, porque muchos hispanoamericanos, es que esa es la dialéctica a la que nos ha llevado el nacionalismo rosa sobre los libertadores, que es una especie de uh-huh, conflicto entre americanos y europeos, que no, señores, que fue de hecho un conflicto esencialmente americano y que hay muchos hispanoamericanos que nunca han estado de acuerdo con esta visión monolítica impuesta por la fuerza. Es que ahí es donde yo veo, cuando veo tantos hispanoamericanos uh-huh. interviniendo a raíz de todo esto que ha salido desde España, es la lectura positiva que yo hago. Sí, por supuesto, también hay mucha gente que ha salido del otro lado del charco, pero me impresionó sobre todo de parte de España la gran cantidad, porque son muchísimas personas. Son muy pocos los que he visto defendiendo la figura de Bolívar en España. ¿Eh? Los que suelo ver que defienden la figura de Bolívar, por supuesto, son gente de extrema izquierda, pero inclusive mucha gente de izquierda, digamos una izquierda más light, como dirían en Venezuela, han puesto en crítica la figura de Bolívar. Y es que si nos ponemos a estudiar la figura histórica, lejos de este culto bolivariano, es que es una figura que para nada se debería de rendirle culto, ¿no? Sí, bueno, como te digo, ya me estoy acordando, hace poco estuve hablando con nuestro amigo Efraín Acevedo, que le mando un fuerte abrazo, y Efraín me mandaba varios artículos suyos acerca de la problemática de la independencia, como si la independencia de la América Española fuera además un proceso lineal, Uh -huh. porque la misma independencia tuvo muchas guerras civiles internas y guerras civiles ya con las repúblicas recién proclamadas que desembocaron en guerras terribles como la Triple Alianza o la Guerra del Pacífico. La Y guerra federal en Venezuela. exactamente, entonces Bolívar fue protagonista de muchos de esos conflictos civiles antes ya de estar todavía las repúblicas hechas. Y bueno, en la misma Colombia, en la Colombia de Petro, Bolívar fue un agente de división total.
Y además al final acabó afín al Partido Conservador, que era algo que se planteaba García Márquez en sus novelas. Como él decía, cómo mi abuelo idolatraba a Bolívar si Bolívar era liberal, cuando Bolívar aquí se apoyó a los conservadores. Entonces, el mismo Bolívar no fue garantía nunca de unidad hispanoamericana. Todo eso que se habla del sueño bolivariano de la patria grande, no existió tal, eso es literatura, no es ni literatura, eso es propaganda. Bolívar fue un agente de división, un agente de destrucción, que además murió arrepentido, como murió arrepentido Francisco de Miranda, como murieron arrepentidos otros tantos próceres. Por tanto, todo este circo que ha armado, especialmente se ha armado desde el sector del partido Podemos, lo que está sirviendo es para que muchos españoles y muchos hispanoamericanos reflexionen sobre qué nos pasó justamente en la época de los bicentenarios. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que lo más importante que ha surgido con esta campaña en contra del rey es justamente el debate histórico, ¿no? Que se ha tenido en los últimos días, no solo en España, pero también al otro lado del charco lo hay, aunque en menos medida, porque como dijo un colombiano en estos días que escuché, que les vale verga, ¿no? Es que Felipe VI no se haya levantado cuando pasó la espada de Bolívar, ¿no? Tienen otros problemas y otras cosas por las que estar pendiente, ¿no? Que de hecho hasta Diosdado Cabello en Venezuela salió criticando a Felipe VI, ¿no? Pero bueno. Pero Y date cuenta la conexión, es que date cuenta la conexión de sí, Pablo Iglesias, de Juan Carlos Monedero con Venezuela. Es que al final ellos van a lo mismo. sí, totalmente de acuerdo, pero el mismo Petro ni le dio importancia en Hispanoamérica a nivel institucional, nada más algunas pocas notas, algunas pocas reseñas en medios de comunicación, pero nada del otro mundo. En España sí ha sido como que el huracán, ¿no? Una tendencia nacional. Pero bueno, yo creo que nos quedamos con eso, Antonio, de que se ha sacado a debate la figura de Bolívar, que creo que las cosas han cambiado poco a poco y que la gente está despertando, ¿no? Eso es lo más importante de todo y que, ojo, estemos pendientes también de cómo desde un sector de la política española se trata de montar cualquier campaña en contra de la figura del rey, de Felipe VI, porque su objetivo es ese, acabar con la monarquía para montar una república. O sea que Y ya ves tú una república dirigida por ellos, lo bien que nos iría. sí, por supuesto, nada más se tienen que ver en el espejo de Venezuela, ¿no? Es que, como te digo, muchas veces hemos tratado en estos programas nuestros el problema de la propaganda tan negativa que hay sobre el siglo XVIII hispánico, que es una época de nuestra historia que está muy mal contada, muy maltratada. Es una narrativa que se desarrolla en el siglo XIX, tanto en España como en la América hispana, por razones distintas, pero se desarrolla esa fábula negativa contra el siglo XVIII, que todo el siglo XVIII fue malo, que los Borbones son los culpables de todo. Y eso tiene sus consecuencias políticas. Eso tiene sus consecuencias políticas porque incluso muchos nacionalistas de derecha, y a ti te pasaba en Instagram, creo, ¿no? Bueno, en Instagram, en otras redes sociales, porque también te escriben mucho tu página de Facebook y demás, pues Uh ya empiezan. Eso es una falta de respeto de los Borbones, que los Borbones fueron los destructores de la hispanidad, que no sé qué. O sea, se aprovecha cualquier gesto, cualquier momento, cualquier vaina para despotricar contra todo el siglo, que además justifica el nacionalismo rosa de los libertadores. O sea, aquí están surgiendo de un acto propagandístico, Emilio, para que tú veas el montón de cosas que van surgiendo, ¿eh? Sí, claro, por supuesto, como hemos dicho numerosas veces en nuestro podcast, es que el objetivo de ellos es eliminar la monarquía, ¿no? Y la Casa de Borbón, pues, es la que está gobernando actualmente y entonces, y además que es una táctica muy populista, ¿no? O sea, la culpa nunca es de nosotros, son de otros. Claro. Entonces, la culpa es de los Borbones, no de España, no de Venezuela, no de México, no de Argentina, ¿no? Entonces, es algo que cala mucho en el populacho, ¿no? De que la culpa es de los demás, la culpa es de Estados Unidos, la culpa es de Inglaterra, la culpa son de otros, pero nunca es el nuestro, ¿no? Sí, incluso muchas veces cuando empiezan, que si Carlos IV, que si Fernando VII, que sí, que nosotros no lo defendemos, pero es que acaso los gobernantes republicanos fueron mejores, si es que fueron todavía peores, es que acaso se arreglaron los problemas que decían denunciar, si es que, No, y es vi una más, publicación que ponía las palabras de Fernando VII de que le pedía a Napoleón
que fuera su hijo, ¿no? Que lo adoptara como un hijo y tal. O sea, Una vergüenza, por cierto, eso fue una sí, vergüenza. es una vergüenza, pero ajá, estás preso por Napoleón, que te puede asesinar en un 2x3 porque te quiere eliminar para que no, su hermano reine en España. Ponte en la posición de él. O No, sea, pero incluso yendo a ese punto, Emilio, es ujú. decir, ¿eso justifica que Bolívar quisiera entregar Panamá y Nicaragua a los británicos? ¿Eso justifica que esa anglofilia desmedida de Bolívar? ¿Eso justifica lo que los sanmartinianos hicieron en el Perú? O No, sea, por supuesto que no. claro, Pero es que, no se va a los hechos, no se va a la sí, realidad, siempre se sí, va no, es con que, una táctica propagandística. sí, es que se aplica una moral para uno, pero para los otros no. O Claro, sea, para los que nos conviene sí, pero para los que nos conviene no. que no Es se como nos, hemos que dicho. no se nos fastidie el relato. Sí, exacto, que no se nos fastidia el relato, ¿no? Pero el relato se ha Eh, fastidiado, Emilio. ¿Cómo? Que el relato se ha fastidiado y esto que ha pasado con Felipe VI y Petro y toda esta vaina lo demuestra, que el relato ya Sí, se ha por fastidiado. supuesto. Es como lo que tú dices, ¿no? La patria grande que quería Bolívar y todas estas tonterías de leyendas rosas, que inclusive desde el mismo hispanismo lo hay. En estos días salió el proyecto de Antonio Sea y que Bolívar estaba de acuerdo con él y tal. No hay pruebas, no hay documentación de que Bolívar haya estado detrás de esa idea de una confederación hispana, ¿no? Porque más bien Bolívar lo que hizo fue dividir a la hispanidad y están los hechos más que las teorías conspiranoicas que tienen muchos hispanistas por ahí, Bueno, o que se dicen hispanistas, ¿verdad? Pues yo que se dicen sí pseudo me hispanistas considero. porque sus objetivos son otros bueno, pronto hablaremos de eso, sacaré un podcast hablando de ese tema con un personaje por ahí muy importante. Es que tema no nos falta, ¿eh, Emilio? No, temas no, gracias a Dios no nos faltan temas y lo importante es que, bueno, no seremos gente muy famosa ni con muchos seguidores, pero bueno, ponemos un granito de arena y yo creo que en granito algo se va construyendo y lo importante es que la gente abra los ojos, como muchas veces me han escrito a mi canal Venezuela Provincial diciendo muchas gracias, gracias a ti he abierto los ojos y eso es lo que más me satisface en todo este trabajo que llevamos. Bueno, pero no pero tiempo al tiempo. Vamos a darle tiempo al tiempo y, en fin, como siempre, Emilio, un placer hablar contigo. En resumen, se ha montado un aparato propagandístico desde un sector de España muy determinado. Como cabezas visibles han estado Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero. Todo se basa en una mentira, todo se basa en una propaganda, pero a su vez todo esto ha engendrado una bola de nieve que ha ido rodando y en esa bola de nieve pues ha habido varios debates históricos de unos pueblos españoles hispanoamericanos que en buena medida están hartos de este monolitismo y en fin, y de esta idolatría. Así las cosas, Emilio, como siempre un placer hablar contigo. Pues, seguiremos próximamente con otros temas y no olviden suscribirse Uh -huh. a Venezuela Provincial en YouTube, en Instagram, en Facebook. Y saludo para nuestro amigo venezolano José Alberto Gil. Martínez. Y bueno, también a nuestros otros mecenas de Venezuela Provincial en Patreon, Gabriela Arrieta y Juan Cristóbal García. Y bueno, también recordarles a aquellos que quieran ser mecenas de nuestro proyecto de investigación histórico, pueden hacerlo a través del Patreon de Venezuela Provincial y también el de Antonio Moreno Ruiz. Les mando un abrazo y mi sentido pésame también a la familia Rodríguez, ya que mi profesor de historia de Venezuela en bachillerato en el Colegio Salesiano Pío XII, Rafael Rodríguez, pues falleció hace pocos días, así que bueno, lamento lo que está pasando a la familia Rodríguez, le mando un fuerte abrazo desde aquí, desde Madrid, España hasta Venezuela. Así que bueno amigos, hasta una próxima oportunidad y muchas gracias por su sintonía. Hasta la próxima, adiós.